¿Reconstrucción o preparación para la próxima guerra? Esa es la pregunta que surge en medio de los escombros todavía humeantes de las ciudades bombardeadas, entre los discursos de los líderes que hablan de paz, mientras en las sombras se levantan nuevas alianzas militares, y entre los ojos de los civiles que miran hacia el futuro sin saber si la próxima década traerá tranquilidad o una nueva ola de destrucción. La guerra entre Irán e Israel no fue solo un enfrentamiento regional, fue un terremoto político y militar que sacudió todo el Medio Oriente, y sus réplicas aún resuenan en las capitales de las potencias mundiales que vieron en este conflicto mucho más que una disputa territorial o ideológica. Lo vieron como un tablero de ajedrez, donde cada movimiento puede definir la hegemonía del siglo XXI. Cuando las bombas cesaron y los drones dejaron de sobrevolar las ciudades, el silencio que quedó no fue un silencio de paz, sino un silencio de espera, un silencio cargado de tensión, donde cada reconstrucción de una carretera o de una planta eléctrica parece tener un doble propósito: el de servir a la población civil, pero también el de fortalecer la logística militar en caso de un próximo enfrentamiento. La narrativa oficial de los gobiernos intenta convencer al mundo de que estamos ante una nueva era de cooperación y diplomacia, que las negociaciones, mediadas por potencias como Estados Unidos, Rusia y China, tienen como objetivo consolidar un equilibrio duradero. Sin embargo, al mirar más de cerca, lo que se observa es un patrón repetido en la historia. Las guerras no terminan cuando se firma un cese al fuego. Terminan cuando una de las partes ha perdido completamente la capacidad de luchar. Y en este caso, ni Irán ni Israel se sienten derrotados. Al contrario, ambos se perciben como supervivientes que necesitan reforzar su posición para lo que viene. Israel emerge del conflicto con la narrativa de la resistencia, de un pequeño país rodeado de enemigos que, una vez más, logró defender su existencia. Pero también emerge con heridas profundas, tanto en lo económico como en lo humano. Ciudades enteras quedaron parcialmente destruidas. La infraestructura eléctrica y de agua sufrió daños críticos, y la confianza de la población en su seguridad quedó seriamente golpeada. El Estado israelí necesita reconstruir, necesita devolverle a su pueblo la sensación de fortaleza, pero lo hace con la mirada fija en lo militar. Cada inversión en tecnología civil tiene un espejo en la tecnología militar. Cada avance en la industria energética también está vinculado al suministro de las bases del ejército. Cada nueva carretera es pensada como una vía estratégica para el desplazamiento de tanques y tropas. Irán, por su parte, se presenta como la víctima de un ataque injusto, como el símbolo de la resistencia contra la presión occidental y el intervencionismo extranjero. Su narrativa interna es que sobrevivió al asedio de una coalición poderosa que pudo soportar los ataques aéreos y que, pese a las pérdidas humanas y materiales, su identidad nacional y su capacidad militar no fueron destruidas. Pero en su reconstrucción hay un detalle inquietante. Gran parte de sus recursos no se destinan a viviendas ni a escuelas, sino al fortalecimiento de su programa de misiles, a la reorganización de sus unidades de la Guardia Revolucionaria y a la construcción de instalaciones subterráneas que claramente tienen un propósito militar. El dilema, entonces, es evidente. Lo que vemos en Teherán, en Tel Aviv y en Jerusalén es un esfuerzo real por estabilizar la región, o es simplemente un respiro, un alto estratégico que permitirá a ambas partes prepararse mejor para la próxima confrontación. La historia del Medio Oriente nos enseña que cada guerra suele sembrar las semillas de la siguiente.
La guerra árabe-israelí de 1948 dio paso a la de 1967. La de 1967 dejó abiertas las heridas que desembocaron en la de 1973, y cada acuerdo de paz temporal fue, en la práctica, una pausa estratégica. La lógica del conflicto entre Irán e Israel no parece ser distinta, y quienes observan desde fuera, con mirada crítica, señalan que los actuales proyectos de reconstrucción llevan un ADN militar imposible de ignorar. En las calles de Gaza y del Líbano, que también sintieron los ecos de esta guerra, los civiles viven la paradoja más cruel: ver máquinas reconstruyendo escuelas que mañana pueden volver a ser ruinas. Ver mercados renaciendo al mismo tiempo que circulan rumores de nuevas movilizaciones militares. La población no sabe si celebrar cada ladrillo colocado o temer que esos mismos ladrillos estén destinados a ser pólvora del futuro. Mientras tanto, en Washington, Moscú y Pekín, los analistas juegan con mapas, con proyecciones de influencia, con cálculos de recursos energéticos. Estados Unidos intenta vender la idea de que el alto al fuego fue un triunfo de su diplomacia. Rusia lo usa como argumento para expandir su influencia en Teherán. Y China observa todo con paciencia, sabiendo que en el largo plazo el control de las rutas energéticas del Medio Oriente es más valioso que cualquier victoria militar inmediata. Pero, ¿qué significa reconstrucción en este contexto? Para un civil significa un techo, una escuela, un hospital, pero para un estratega militar significa fábricas, energía, comunicaciones y carreteras. Significa preparar la retaguardia para que en el próximo enfrentamiento no falten suministros ni movilidad. Por eso, la pregunta que da título a este análisis no es retórica, es profundamente real. ¿Estamos viendo la construcción de la paz o estamos viendo la preparación meticulosa para la próxima guerra? El periodo inmediatamente posterior a la guerra entre Irán e Israel estuvo marcado por una serie de discursos que buscaban transmitir calma y esperanza. Sin embargo, la realidad en el terreno era mucho más compleja. En Tel Aviv, el gobierno anunció planes masivos de reconstrucción de infraestructura civil, prometiendo inversión en hospitales, escuelas y vivienda social. Pero detrás de cada anuncio oficial existía un trasfondo militar que no podía pasar desapercibido. Los contratos con empresas de tecnología incluían cláusulas vinculadas al desarrollo de software de defensa. La modernización de hospitales estaba directamente relacionada con la capacidad de recibir heridos en escenarios de guerra, y la expansión de las carreteras se diseñaba pensando tanto en los civiles como en la movilidad de las tropas. Irán respondió con una estrategia similar, presentando ante su población la imagen de un país resiliente que se levantaba de las cenizas. Teherán anunció megaproyectos energéticos, nuevas plantas eléctricas y la restauración de instalaciones industriales, pero los observadores internacionales notaron que muchas de estas instalaciones estaban localizadas en áreas estratégicas, lejos de los centros urbanos, y con estructuras reforzadas que revelaban un interés en protegerlas de futuros ataques aéreos. El mensaje era claro: reconstruir no solo para vivir mejor, sino para resistir mejor la próxima ofensiva. Los organismos internacionales, entre ellos la ONU y la Unión Europea, intentaron en repetidas ocasiones introducir programas de reconstrucción puramente humanitarios, programas que priorizaran el bienestar civil sin intereses militares. Pero la dinámica de la región dificultaba ese objetivo. Cada ayuda financiera terminaba filtrándose hacia proyectos duales, con un pie en lo civil y otro en lo bélico.
Las organizaciones no gubernamentales denunciaban la militarización de la ayuda, pero eran silenciadas o limitadas por las autoridades locales que justificaban cada medida bajo el argumento de la seguridad nacional. El equilibrio de poder en 1900, Medio Oriente nunca ha sido estable, y la guerra entre Irán e Israel lo volvió aún más frágil. Los países vecinos observaban con preocupación cómo la reconstrucción se transformaba en una carrera armamentista disimulada. Arabia Saudita, rival histórico de Irán, aceleró sus propios proyectos de defensa, comprando sistemas antimisiles y reforzando sus acuerdos militares con Occidente. Turquía, siempre ambivalente en su posición, buscó aprovechar la situación para expandir su influencia diplomática, presentándose como mediador, pero al mismo tiempo fortaleciendo sus bases militares en el norte de Siria. La población civil en ambos países, Irán e Israel, fue la que cargó con el costo más alto, no solo durante la guerra, sino también en este frágil periodo de posguerra. Las encuestas realizadas en ciudades israelíes mostraban que más del 60% de la población no creía en la paz a largo plazo, y en Teherán más del 70% de los ciudadanos encuestados afirmaban que su país debía seguir, fortaleciendo su capacidad militar porque un nuevo ataque era solo cuestión de tiempo. Esta percepción social alimentaba aún más a los gobiernos, que encontraban legitimidad en el miedo colectivo para justificar sus inversiones bélicas disfrazadas de reconstrucción. Los medios de comunicación jugaban un papel central en esta narrativa. En Israel, la prensa repetía constantemente la idea de que la supervivencia del Estado dependía de su superioridad tecnológica, mientras que en Irán, los noticieros controlados por el régimen exaltaban la resistencia nacional y presentaban cada inversión militar como un sacrificio patriótico necesario. En este contexto, hablar de paz se volvía casi ingenuo, porque los discursos eran sistemáticamente sustituidos por la retórica de la seguridad, y la seguridad, en esta región, significa preparación para la guerra. Históricamente, la relación entre periodos de reconstrucción y conflictos posteriores es innegable. Después de la Primera Guerra Mundial, Europa intentó reconstruirse bajo el Tratado de Versalles, pero las condiciones impuestas y la militarización encubierta de Alemania derivaron en la Segunda Guerra Mundial.